y vamos a hablar sobre el libro gratuito de investigación y propuestas para el Ecuador, 12 retos Ecuador, que analiza entre otros temas seguridad, el tema de la deuda y cuáles son algunas alternativas. Cabe señalar que este documento ha recibido el apoyo de la Fundación CAS, que es una fundación político-alemana que promueve la democracia y trabaja en el Ecuador y en el mundo entero. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a la señal de Saracay Televisión. Gracias por su tiempo. Lo escuchamos en Santo Domingo y en toda la región del Trópico Húmedo. Muchísimas gracias, Marianela. Un cordial saludo. Siempre será un motivo de satisfacción compartir con ustedes este espacio periodístico y de opinión. Como usted ha mencionado, junto con Emilio Luna, en calidad de autores, presentamos a la opinión pública un texto que se denomina 12 retos del Ecuador, acuerdos mínimos para la construcción de una política pública, con la finalidad de fortalecer en democracia la deliberación pública en términos de presentar propuestas. Creo que el país vive todos los días angustiado, desesperado, atraviesa una fatiga en términos de que siempre estamos nosotros probablemente en un ambiente de polarización, de confrontación, y más bien creo que es el momento de que, de cara a los problemas que son angustiosos, que los tenemos todos los días, presentemos un conjunto de propuestas. Este es un trabajo que tiene muchos años de investigación y que tiene la virtud de sistematizar propuestas de distintos sectores, actores, organizaciones, para buscar los puntos de encuentro, los denominadores comunes y decirle al Ecuador que incluso pese a que algunas organizaciones políticas se presentan como antagonistas, sin embargo confluyen en lo que puede ser una nueva ruta para país a mediano y largo plazo, Marianela. Qué interesante, porque es una propuesta, siempre estamos desde este momento de la confrontación, así no se hace, eso no se puede, eso no funciona, pero generar un tema de construcción colectiva para promover acuerdos mínimos en políticas públicas, qué interesante. ¿Cuál es el resultado de este levantamiento de información que nos plantean estos 12 retos Ecuador? Bueno, el resultado es identificar que tenemos como ecuatorianos y ecuatorianas puntos de encuentro, lo que posibilita indudablemente pensar en un proyecto a mediano y largo plazo. Y dentro de este trabajo nosotros hemos clasificado las propuestas en una dimensión de política e institucionalidad, otra que tiene que ver con sociedad y bienestar, en economía y sostenibilidad, y en ambiente y energía. Cabe recalcar que este texto, que por cierto es de acceso gratuito, que lo pueden buscar en internet colocando Fundación Konrad Adenauer Publicaciones 12 Retos, se concentra sobre todo en temas que son de primerísima urgencia. Me refiero a la inseguridad y la violencia, a temas de democracia y gobernabilidad, a temas que pasan, ¿no es cierto?, por identidad y cohesión social. Por una razón concreta en esta primera dimensión, porque en el Ecuador creo que una de las tareas extraordinarias que se debe hacer es la recomposición del tejido social, la reconciliación, el reconocimiento al otro, pero sobre todo, ¿no es cierto?, comenzar a pensar nuevamente en comunidad. Creo que en los últimos años hemos optado por una suerte de sálvese quien pueda, y eso finalmente nos ha debilitado, ha diluido la posibilidad de que conversemos. Pero además yo diría que cuando se encuentran acuerdos mínimos es mucho más fácil, incluso para el gobernante de turno que temporalmente administra el Estado, pueda tener una ruta en donde construya sobre lo construido, porque hay algunos vicios que hay que superar. La no continuidad de las cosas, el caudillismo, la exacerbación de la personalidad, y creo que más bien las propuestas son directrices que nos permiten saltar hacia adelante, Marianela. Doctor, ¿estas propuestas están destinadas al gobierno central, al gobierno nacional, o pueden ser adoptadas también desde los gobiernos seccionales? Bueno, el país se construye desde todas las funciones y desde los distintos niveles de gobierno. Es así que si bien hay un paraguas de carácter nacional, sin embargo, se puede irradiar las propuestas a los gobiernos autónomos descentralizados. Y el día de hoy, que estamos a puertas de una fusta electoral, sería muy importante que candidatos a juntas parroquiales, concejalías, alcaldías y prefecturas puedan mirar este texto, porque les da una visión en conjunto, una mirada integral, pero sobre todo les permite ir construyendo un proyecto con propuestas concretas. Indudablemente habrá otras que se puedan sumar, pero nosotros creemos que en este libro, que por cierto lo tengo aquí en la mano, que es 12 retos, se puede, ¿no es cierto?, indudablemente tener una guía, una suerte de los cómo
se necesita para sacar adelante el país. Doctor, si bien es cierto, topar los 12 retos será complicado, pero analicemos alguno de ellos. Proponga usted a propósito de esta investigación y cómo ese reto propone desde la ciudadanía y desde esta investigación debería ser superado. Bueno, hay un reto que a mi modo de ver puede explicar la incapacidad que hemos tenido a lo largo de los años para entrar en la senda del desarrollo. Me refiero al reto que es las inequidades territoriales dentro de la dimensión de sociedad y bienestar, que nos explica de manera dolorosa que, por ejemplo, en términos de desarrollo, siempre la zona urbana va a estar 3 veces adelante de la zona rural. Eso significa que en materia de acceso a servicios, agua potable, alcantarillado, incluso el número de camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes sigue siendo deficiente. En este sentido, nosotros creemos que no se puede al día de hoy descalificar, denostar a la parte rural del Ecuador, sobre todo porque ahí se produce 2 virtudes importantes. La primera es la agricultura familiar campesina, pero además la zona rural termina siendo también una reserva en lo que se refiere a biodiversidad del país. Por lo tanto, los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y todo lo que trabajan ahora los gobiernos autónomos descentralizados debe conectar inevitablemente la urbe con la ruralidad, para que no solo en términos de movilidad de vías, de acceso a educación, de amplificación de la atención en salud, puedan, ¿no es cierto?, lograr o equiparar ciertos niveles de equidad en cuanto a la atención que nos merecemos todos para crear una vida con dignidad. Y eso significa revisar algunas cifras, por ejemplo, años de escolaridad de los niños. ¿Qué pasa con los jóvenes que están migrando fuera del país? ¿Qué sucede con procesos o problemas que devienen en desnutrición crónica infantil, en donde no se pone atención a los 1000 días que son los esenciales en los procesos de gestación de las mujeres? Y lo otro que indudablemente es importante, que se requiere un impulso multisectorial en términos, por ejemplo, para que exista un banco de semillas, un impulso a los pequeños y medianos empresarios, que exista una asistencia técnica, cooperación internacional. Es decir, la inequidad territorial en el Ecuador hace que al día de hoy, lamentablemente, vivamos en varios Ecuadores, si cabe el término, por la brecha que existe en el desarrollo entre las urbes, cabeceras cantonales y la parte rural del país. Doctor, este documento, además de evidenciar, por ejemplo, en este caso de esta inequidad territorial que es tan evidente entre lo urbano y lo rural, plantea alternativas de cómo, por dónde, qué propuestas podrían ser para afrontar estos retos. Indudablemente, incluso la misma Constitución, en lo que supone los mecanismos de democracia directa, nos da un camino para que el diseño de política pública se haga de abajo hacia arriba. Es decir, que con la participación de la gente, desde las asambleas participativas, del diseño de presupuestos, que en su momento funcionó bastante bien en algunas alcaldías, lo que supone, ¿no es cierto?, la incidencia de sectores, colegios profesionales, tomen estas propuestas que estén en el libro y asuman los roles y competencias sobre la base de los recursos que administran. Es decir, yo creo que el Ecuador, Marianela, está lleno de propuestas, pero habría que indudablemente tener una estrategia de incidencia muy fuerte, que por cierto ya le estamos haciendo con las organizaciones políticas que tienen representación en las distintas funciones, para que tomen y consideren estas propuestas, trazando un proceso y un proyecto a largo plazo. Es interesante esta propuesta y esta construcción. Yéndonos un poco para el pasado, para cómo levantaron la información, ¿cuánto tiempo les llevó acceder a estos datos, reunirse con la gente? ¿Qué sectores cree usted que aportaron en mayor medida a esta construcción colectiva de esta propuesta? Bueno, este texto, que es el resultado de una investigación en profundidad desde una perspectiva cualitativa, se hizo durante un año. Sin embargo, tiene un periodo de estudio desde el 2007 hasta acá. Es la continuidad de un libro que se llama Los 9 retos, pero yo diría la cualidad de esta propuesta es que se sobrepasa el diagnóstico, es decir, a veces dicen que mucho análisis es parálisis, ¿no? Se sobrepasa el análisis y nosotros comenzamos a identificar qué propuestas, que por cierto tienen autoría, tienen metodología, han sido presentadas por gremios, colegios profesionales, universidades,
incluso los planes de las organizaciones políticas y el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 2025-2029 presentaban de cara a problemas muy importantes que tiene el país. Entonces, entre las conclusiones que nosotros pudimos advertir y que están en el texto, es que es mentira que existen antagonismos. Al contrario, yo creo que más bien lo que ha existido en el tiempo es protagonismos exacerbados que alrededor de figuras que quieren monopolizar la opinión pública permiten que se diluya el debate. Es decir, yo creo que incluso este texto es un antídoto para la polarización, porque la polarización invita a la confrontación entre las dos partes, mientras que las propuestas nos ponen en el centro de lo esencial, de lo importante, dejando por fuera esta pelea que, insisto, nos viene agotando a los ecuatorianos desde hace ya varios años, Marianela. Y es que allí tenemos una situación, acentuando lo que usted señala, doctor, en que el país no cambia, el país tiene retos, lo que cambian son las autoridades, pero lastimosamente cada uno que llega desmerece lo que el anterior dejó haciendo, cambia radicalmente dependiendo de su personalidad, qué es lo que quiere elevar, pero el país sigue teniendo esos mismos desfases, esa misma necesidad, y si no hay continuidad difícilmente vamos a tener soluciones permanentes. Indudablemente, y uno de los acuerdos esenciales, o entre los acuerdos, está construir una propuesta a largo plazo en donde los principios y los valores sean el sostén, sean la losa de la casa que se construye. Porque entre los vicios que el Ecuador tiene está la refundación permanente del país, cosa que es absurda, y creemos nosotros que se debe construir sobre lo construido. Creo que debe haber un reconocimiento hacia el otro, más allá de que en algún momento ocupe una posición de opositor o de contradictor. Y creo que además hay algo que es importante: si no existe continuidad en las cosas que son ejemplificadoras en el país, lo que se gasta en recursos, lo que se pierde en entrenamiento a nuevo personal, lo que significa, ¿no es cierto?, experimentar, hace que en vez de adelantar nosotros retrocedamos. Entonces esta es una propuesta que nos invita a ver hacia adelante, que nos hace asumir a cada persona un reto desde el lugar que ocupa en la sociedad, pero sobre todo llamar una atención poderosa, llamar poderosamente la atención a quienes ejercen cargos públicos, sea de elección o de designación, y decirles: a ver, ya el país no necesita reinvenciones, el país lo que necesita es construir sobre lo que ya se ha hecho y poner atención a propuestas que, más allá de que vengan de fuentes contrarias, sin embargo, si son importantes, hay que darles toda la atención del caso. Doctor, para cerrar, recuérdenos por favor, ¿cómo podemos acceder a ese texto? Sí, los 12 retos está en la página web de la Fundación Konrad Adenauer, en el segmento de publicaciones. La descarga es gratuita, es un libro que está de acceso abierto, pensando precisamente que este es el aporte cívico que desde la ciudadanía se puede hacer sin ningún fin de lucro, sino más bien con la finalidad de concienciar, de sensibilizar, pero sobre todo de implementar estas soluciones que planteamos en el texto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, felicitaciones por el esfuerzo y claro, que lo aprovechemos al máximo. Gracias, doctor. Siempre mi gratitud, un cordial saludo. Gracias al doctor, politólogo y docente César Ulloa, a propósito de este libro denominado 12 Retos Ecuador. 7 de la mañana con 17 minutos, son las 7 con 17, hacemos una pausa, pero de vuelta, muchísima atención, estaremos hablando de la alergia y conversaremos sobre la alergia y la leche versus la intolerancia. Tatiana Maldonado, especialista en alergias e inmunología, estará con nosotros en entrevista. Quédese, no se vaya, ya volvemos con más.